El que ama a sus padres o a sus hijos más que a mí, o su propia cruz no carga, ese no es digno de mí. 13º domingo del tiempo ordinario. Hoy nosotros vamos a escuchar en este domingo un pasaje en el que Jesús nos invita esencialmente a dos dimensiones del discipulado. Por una parte nos invita a identificarnos con Él en su persona, en todo lo que Cristo nos enseñó con su vida pública, su ejemplo y su palabra. Por otra parte nos invita a darnos cuenta que nosotros somos enviados, del mismo modo que Jesús envía en su momento Dios, tanto a los justos como a los profetas del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el contexto de la lectura de este domingo? Nosotros vamos a encontrar, tanto en el libro de los Reyes como en el Evangelio de San Mateo, dos momentos bastante impresionantes. Por una parte, en San Mateo, en el capítulo 10, nosotros vemos que afirma varias cosas Jesús. Dice, el que quiera a su padre o a su madre más que a mí, afirma. Dice después, el que no toma su cruz y me sigue, dice en otro momento. Y después afirma, el que pierda su vida por mí, la encontrará. Esta parte obviamente es identificarse con Jesús. La segunda parte del Evangelio es la parte donde dice, afirma, el que recibe a un profeta, porque es profeta, tendrá paga de profetas. Y después afirma, el que recibe a uno de ustedes por ser mi discípulo, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre. Esta parte es el vínculo literario que nosotros encontramos con el libro de los Reyes, donde una mujer sunamita acoge al profeta Eliseo, lo hospeda en su casa y hace una habitación solamente para hospedarlo como hombre justo. Ante esta generosidad de esta mujer, el profeta le promete, le da algo como un regalo del Señor. Y afirma el profeta Eliseo, el año que viene, por estas mismas fechas, abrazarás a un hijo. Esta parte para nosotros es bastante impactante. Por otra parte, el salmista, el Salmo 88, nosotros recogemos esa alabanza, la misericordia de Dios. Dice, entre otras cosas, el Salmo 88, tu misericordia es un edificio eterno, mas el cielo has afianzado tu fidelidad. Muy impresionante esa parte dicha por el salmista. Y después en la carta a los romanos, San Pablo, siempre esta línea de identificarnos con Jesús, ese es un aspecto, el ser discípulo. El ser discípulo es ser llamado por Jesús, es identificarlo con Jesús, ser Jesús, y por supuesto seguir a Jesús en sus diferentes etapas hasta alcanzar la muerte que el Señor tiene prevista para cada uno. ¿Qué cosa nos recuerda San Pablo? Dice, por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a su muerte. Por tanto, cuando nosotros entendemos lo que es el bautismo, ese don, ¿cuál es la tarea que nos deja? Es que nosotros asumamos la muerte de un modo constante en nuestra vida. Ese es el secreto para que nosotros pasemos los diferentes mares de la historia y que a cada uno nos toca vivir. Contexto general de la palabra de este domingo, vemos que pide a sus discípulos la primacía de su amor respecto a la propia familia. El tomar valientemente la cruz cada día, el perder la vida por Él y el saberse continuadores en la misión de Jesús. Igual que pasó con los profetas y por supuesto con los justos. Una mujer sunamita hospedó generosamente al Señor en su casa, al profeta Eliseo específicamente, y en recompensa el Señor le da el don de un hijo. Siempre esa parte en las mujeres estériles, nosotros vemos que es bastante
elocuente el darnos cuenta de que cada hijo es un don. Especialmente en los casos de esterilidad, nosotros nos damos cuenta de esa gran verdad de los hijos respecto a los papás. Unidos al salmista, entonces cantamos la misericordia del Señor y su fidelidad. San Pablo, por tanto, nos recuerda que el bautismo no solamente nos sepulta con Cristo en su muerte, y eso nos invita a que nosotros andemos en una vida nueva. Nosotros somos una nueva creación y estamos llamados precisamente a vivir como hombres nuevos, como mujeres y hombres nuevos. En el Evangelio, el discípulo de Jesús ama primero al Señor y luego, por supuesto, a su familia. Esto es importante, lo vamos a reflexionar un momentito para darnos cuenta. Toma su cruz cada día siguiendo a su Señor y pierde su vida por Él. Eso, ¿cómo se llama en el lenguaje bíblico? Esa es la respuesta de amor al amor. Esto es así. Quien recibe a un discípulo del Señor, por tanto, tiene recompensa de justo y de profeta. Esto para nosotros sabemos entender cuando Dios consagra a sus discípulos. Es importante darnos cuenta frente a quienes estamos. Esa consagración nos configura con el mismo Dios. Bien, detengámonos un momentito en dos aspectos del Evangelio. Dice la frase así: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Esa frase en el texto original, como se dice, Ofilón, patera, metera, hipereme, uk estin, mu asios. Dice así. Los vínculos familiares, nosotros vemos que, aunque son muy importantes, de hecho nosotros sabemos que el camino de la iglesia es la persona humana y específicamente la familia. Ese es el camino que la iglesia elige desde la encarnación de Jesús. Viendo a Jesús, nosotros nos damos cuenta que ese es el secreto para que nosotros logremos evangelizar. Vemos que esos vínculos son importantes y la iglesia es la primera que los defiende, pero también la iglesia afirma que no son vínculos absolutos. Solamente hay un ser absoluto que es Dios, y eso es importante en un primer momento reflexionarlo. Por otra parte, la vocación singular que viene de Dios afirma con más claridad y fuerza. Esto es importante cuando el niño y el joven van creciendo. A medida que nosotros vemos que van madurando, ellos van percibiendo mejor también la llamada divina en ellos. Y eso es importante para que nosotros respetemos también el proceso normal, como Dios va seduciendo y llamando a sus hijos. Los padres deben respetar esta llamada y favorecer la respuesta de sus hijos para seguirla. Nosotros recordamos que la vocación es un don que se recibe, un don que se descubre. Cuando el hijo lo percibe, que tienen que hacer los papás, ayudar al hijo para que el hijo viva generosamente y siga el proyecto que Dios Padre tiene para él. Es preciso convencerse de que la vocación primera del cristiano es seguir a Jesús. Esa es la afirmación bastante hermosa que nace cuando Jesús afirma que hay que poner primero en nuestro corazón el amor a Dios, a Jesús, y después a nuestros padres. No es que los amemos más, sino que el Señor lo que introduce es un orden de amor donde nosotros sabemos que la primacía le toca al que es el amor increado, es decir, Dios, respecto al amor creado de nuestros padres. En un segundo aspecto, escuchamos esa frase que dice: el que pierda su vida por mí, la encontrará. Es una paradoja, pero realmente nos esclarece el misterio de la cruz. Ya esa parte, cuando uno la entiende cuál es el secreto de la felicidad. ¿Cuál es la frase dicha en griego? Ho apolesas tenfiken autu edeken emu euresei auten, dice en griego. Esto nos revela, al menos vamos a fijarnos en algunas cosas. El amor constituye la perversión de la libertad. Esta frase donde emerge, cuando nosotros reflexionamos
como la Virgen dice en la encarnación, he aquí la esclava del Señor. Y después San Pablo en la carta a los Filipenses habla de Jesús que se hace esclavo, un esclavo. Eso siendo Dios se hace esclavo. Nosotros estamos ante una expresión concreta de amar a Dios. Por eso vemos que el amor constituye la perfección de la libertad. Pero al mismo tiempo, el pertenecer, es decir, el no ser libres, forma parte de su esencia. Esto es bonito, es decir, si nosotros amamos, obviamente nos vinculamos al ser que amamos. Nosotros sabemos que estamos hechos para la comunión. Eso significa que dependemos, establecemos un vínculo libremente. No se concibe entonces como una esclavitud en el sentido humano y digamos degradante, sino como una afirmación de libertad y como una perfección. Cuando el hombre entonces, ¿quién es más libre? El que más ama. ¿Quién alcanza su perfección? De hecho, ese es un camino para que el católico alcance la perfección de su llamada cristiana. Eso es importante. Entonces decimos la plenitud del amor es la santidad. Eso es interesante entenderlo. Tanto la libertad alcanza su máxima expresión cuando nos entregamos a Dios, como por supuesto nosotros vemos que alcanza su plenitud cuando nosotros optamos por la fuente misma de la creación y de la redención que está en el Dios uno y trino. Estamos ante una dependencia singular y una confianza sin límites. Eso es hermoso, eso le pasa a la Virgen, le pasa a Jesús. Dos seres que nos revelan esa dependencia total de Dios, particular, única y irrepetible, y una confianza que no tiene comparación. Expresa la plenitud de la libertad. Y es bonito decirlo. Misteriosamente, cuando nosotros lo entregamos, nos jugamos todo por Dios, misteriosamente encontramos de modo nuevo la plenitud de la vida que Dios nos regala como un don. Ya comprender eso para nosotros es hermoso desde todo punto de vista cuando lo comprendemos desde la fe. Hoy entonces estamos celebrando este misterio tan bonito donde el Señor nos invita a gastar nuestra vida, a identificarnos con Él. Estamos en una misión de este año y es importante darnos cuenta que antes de salir es importante esta parte donde nosotros aprendemos a ser Cristo. Y en ese misterio alcanzamos no solamente la expresión más grande de nuestra libertad y madurez, sino que también esto lo irradiamos. Y ese es el sentido más bonito de la misión bien entendida. Feliz 13º domingo del tiempo ordinario. O su propia cruz no carga, ese no es digno de mí. El que los recibe a usted